muy contentos, ¿no? Porque hemos conseguido la victoria, lo primero, hemos conseguido mantener la portería a cero y sobre todo la sensación de bloque de equipo que hemos dado, ¿no? Creo que ha sido un partido muy completo, hoy de Unión Popular de Langreo, en todos los sentidos. Teníamos que contener un filial con variedad de movimientos de inicio, con futbolistas muy desequilibrantes y muy bien trabajados por Emilio, ¿no? Porque veníamos estudiándoles y sabíamos el potencial que tenían, y aparte de eso luego tenías que estar muy pendiente de la estrategia, porque ellos hacen un tanto por ciento muy elevado de todos sus goles en acciones a balón parado, y teníamos que estar muy fuertes, muy contundentes en ese tipo de situaciones, y el equipo los tuvo. Creyó en la victoria, fue a por el partido desde el principio, evidentemente con nuestros argumentos. Somos conscientes que nos enfrentamos a un rival, que nuestro campo es muy grande y que tenemos que dominar bien los espacios. Entonces, la verdad que sumamente orgulloso de los jugadores, del trabajo que han hecho. No ha sido fácil porque a lo largo de la semana, según iban pasando los días, íbamos perdiendo efectivos. Sabíamos de que íbamos a poder contar poco o nada con Adrián, porque era un riesgo el que el futbolista pudiese jugar, Adrián Llano. Por eso al final pues decidimos que ni saltase a calentar, porque bueno, eran malos riesgos que corríamos de que participase que otra cosa. Luego pues ayer en el entrenamiento Jorge, que iba a jugar de inicio ahí de segundo punta, se lesiona. Álvaro también tiene una distensión en la rodilla, en el lateral interno, y el futbolista pues quiso estar, ¿no? Entonces son muchos inconvenientes a los que los futbolistas se van reponiendo, y eso es importantísimo para nosotros. Tuvimos que poner a Ramón en banda izquierda, ya sabíamos que lo había hecho en el filial del Sporting, estuvo sensacional. Tuvimos que pasar al 4-4-2 convencional que queríamos y que dominamos, y entonces la verdad que es un placer, ¿no? Porque durante la semana íbamos marcando 11, a eso me refiero, de que vas descubriendo a los futbolistas un poco por el planteamiento que vas a hacer, los futbolistas que van a participar de inicio, y eso, lejos de bajar la intensidad y el trabajo de los que no se ven dentro del 11, eran los mejores. O sea, trabajabas una situación del supuesto equipo titular contra el supuesto equipo que tiene que trabajar, que es el Oviedo, y madre mía, cómo trabajan estos futbolistas, ¿no? Entonces yo creo que es una victoria que nos reconforta muchísimo por la sensación de equipo, ¿no? De los 23 que estamos ahora mismo en plantilla, los que jugaron de inicio, los que entraron en la segunda parte, porque los cambios han sido fantásticos. Ellos te hacen que ese cambio sea positivo, porque bueno, la verdad que fue muy bueno para el equipo el meter a Alisson, porque en la primera jugada que toca prácticamente es gol, ¿no? Y luego Álvaro entró increíble y Asier entró increíble. Entonces, contento por el equipo, sobre todo por los 25 puntos, por la victoria. Creo que es una victoria muy importante contra un gran rival al que le ganamos el golaveraje, que es muy importante para nosotros. Transitamos bien, contraatacamos muy bien, dimos una sensación de bloque, y creo que hoy la afición está muy orgullosa de nosotros, y a nosotros eso nos gusta de que en ciertos momentos, cuando el rival apretaba, notamos su aliento, y la verdad que les agradecemos, porque esta victoria también es de ellos. En alguna medida también la gente que estuvo aquí, ¿no? Y que disfrutó muchísimo con esto, es un poquitín en agradecimiento también a ellos, ¿no? Disfrutaron muchísimo sobre todo a raíz del 2-0. Creo que disfrutó mucho el público, y eso se lo dio también al cariño de la afición a la gente. Sí, es brutal. Nosotros, ya no solamente con el 2-0, ojo, que con el 0-0, cuando el Oviedo apretaba, Uyganzábal estuvo de 10, como siempre, pero ya les notabas. Veían el público es soberano. Ellos ven a los futbolistas vaciarse, correr, trabajar, ser intensos. Evidentemente el rival muchas veces te somete porque tiene muchísima calidad, pero aún así ellos no bajan la guardia. Saben de que nosotros en cualquier zarpazo vamos a estar ahí. Contraataque de David, una buena acción, filtramos muy bien por fuera, y entonces están orgullosos de su equipo, y eso es un paso muy importante para poder conseguir el objetivo. Cada victoria suma, pero cada detalle de estos suma, ¿no? Y entonces hoy creo que hubo una comunión muy importante entre afición y futbolistas. El partido pudo cambiar en la primera parte con el penalti, ¿no? Sí, con la acción de David también. Entonces ellos tuvieron el penalti, el árbitro lo vio claro, nosotros desde ahí pues lo veíamos un poco más justo. El árbitro estuvo muy bien, la verdad que a nivel de comunicación y con todo, ya desde el principio, cuando ha llegado aquí a Ganzábal, el chaval ha estado sensacional, ¿no? Y luego pues bueno, había pitado penalti, pues lo ha pitado, y Adrián lo ha parado.
Entonces eso ha sido muy bueno para nosotros, pero también su portero ha hecho 2 o 3 paradas muy importantes para su equipo, porque la acción del mano a mano de David, la quiere meter donde la quiere meter y el portero hace una intervención muy buena. Luego también en la segunda parte su portero ha estado con 2 acciones puntuales muy bien, porque tuvimos ocasiones para habernos adelantado antes. Entonces, bueno, evidentemente un penalti puede cambiar el partido, pero hoy el Langreo, ojo, que igual a lo mejor se te adelantan y todavía te da más coraje y a lo mejor pues haces un partido mejor todavía incluso de lo que has hecho, ¿no? Porque creo que la segunda parte hemos estado francamente bien en todos los aspectos del juego. Es una victoria de estas que se pueden considerar de 6 puntos, por ser un rival directo debido a Vetusta y en esta segunda vuelta van a luchar la permanencia de los dos equipos. De momento analizamos un poco la primera vuelta y vemos de que los primeros tres partidos rascamos 0. Vino el Baleares, nos ganó, fuimos a Oviedo, nos ganó, vino el Atlético de Madrid y nos ganó. Entonces ahora se presentaba un panorama complicado, difícil, ¿no? Seguramente que si no eres positivo empiezas a mirar y dices tú, vamos al campo del Ibiza, tercero, vamos al campo del Baleares, colíder, viene el Real Oviedo, brutal, ¿no? Como juegan estos chavales y fuera a campo a vigilarles. Vas al campo del Atlético de Madrid, líder ahora mismo, cuidado, que igual empiezas peor todavía, bueno, peor ya no podíamos ir, ¿no? Porque ya habíamos sumado 0 de 3 en la primera vuelta, pero cuidado que este inicio te puede otra vez a lo mejor retrasar en ese objetivo o a lo mejor alejarte de él, porque los rivales de abajo están ganando todos. Entonces, el empate en Ibiza, increíble. El otro día, si aguantamos un rato más ese gol que metió Ramiro, incluso nos vamos al descanso con el 1-1, hubiésemos puesto en más apuro seguramente al Baleares. Entonces, hoy aquí esta victoria, 3 puntos, en comparación con la primera vuelta, seguimos sumando 25, estamos seguramente fuera del descenso, nos hace respirar. Queremos ganar muchos partidos aquí en casa, tenemos que forjar aquí la salvación. Fuera campo somos competitivos, punto, somos competitivos fuera campo, vamos a sacar puntos. Entonces, victoria son 3, no son 6, pero que nos acerca al objetivo y estamos muy contentos porque creemos que es una victoria muy trascendental.